A comienzos del siglo XX, España vivió unas elecciones generales. El rey Alfonso XIII encargó al líder conservador Antonio Maura la formación de un nuevo gobierno. En Aragón, por aquellas fechas, apareció un nuevo invento, el fútbol. Procedía de Inglaterra y tuvo en el conde de Sobradiel a uno de sus principales precursores. El juego no estaba bien visto y aquellos chalados en calzoncillos recibieron las pedradas de la incomprensión. Pasaron los años y el jueguecico, como le llamaban, fue ganando adeptos tantos que los comerciantes vieron una mina sin explotar. Nacieron los primeros equipos y el Iberia surgió con fuerza. Los socios se empeñaron en que el Monte de Torrero se convirtiera en un campo de fútbol y el 7 de octubre de 1923 se inauguró con un partido amistoso frente a Osasuna que finalizó con victoria navarra por 4-1. El Iberia, conocido como los avispas por el color de sus camisetas, tenía a su máximo rival en los tomates, el Zaragoza, que jugaba en segunda categoría y al que pronto le llovieron las dificultades. El futuro de gualdinegros y rojillos se unió el 18 de marzo de 1932. Al equipo recién nacido se le bautizó con el nombre de Zaragoza Club de Fútbol. Los padrinos acordaron que los colores de su uniforme fuesen zamarra blanca y calzón azul. El 20 de marzo se vistió de largo en el campo de Torrero frente al Valladolid, al que derrotó por 4-0. En 1936, el Zaragoza, con el equipo conocido como los Alifantes, inscribió su nombre por vez primera en la División de Honor, pero el estallido de la Guerra Civil zancadilleó la carrera de esta prometedora formación. El equipo se disolvió y no pudo estrenar su nueva categoría. El fútbol reapareció a orillas del Ebro el 24 de julio de 1938 con una victoria por 3-1 sobre el Alavés. La década de los 40 fue negra para España. Llegaron las cartillas de racionamiento. Los pocos vehículos que circulaban lo hacían con gasógeno y el Zaragoza perdió combustible hasta descender a tercera división. En los años 50 recuperó la categoría perdida. Fue su cuarto ascenso. El 30 de marzo de 1951 cambió la denominación de Club Zaragoza por Real Zaragoza Club Deportivo. Desde esa fecha luce la corona real en su escudo. El 28 de abril de 1957, el conjunto aragonés se despidió del legendario campo de Torrero. La nostalgia del pasado se rindió a la esperanza del futuro con la construcción del Estadio de la Romareda, escenario de grandes gestas deportivas. A finales de los años 50, Zaragoza vivía ilusionada con la inauguración de su nuevo campo de fútbol. Un acuerdo entre el alcalde de la ciudad, Luis Gómez Laguna, y el presidente del equipo aragonés, Cesario Alierta, se transformó en este impresionante estadio con capacidad para 30.000 espectadores, cuyo presupuesto superó los 20 millones de las antiguas pesetas. La Romareda se inauguró el 8 de septiembre de 1957 con una victoria, llamemos amistosa, por 4-3 frente a Osasuna. Televisión Española preparaba por entonces su primera retransmisión en directo. Fue el 28 de octubre de 1957 cuando una pequeña pantalla fue capaz de congregar la atención de todo un país. La historia nos conduce a los años 60. En el Zaragoza se gestaba su etapa dorada con Waldemar con la presidencia y los 5 magníficos en el terreno de juego: Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. El fichaje del quinteto blanquillo no alcanzó los 2 millones de las antiguas pesetas. El primer éxito llegó el 24 de junio de 1964. El Real Zaragoza se proclamó campeón de la Copa de Ferias al derrotar al Valencia en el estadio del Nou Camp por 2-1 con goles de Villa y Marcelino. Luis Belló, el técnico de los éxitos, consiguió el primer título continental en la historia del conjunto aragonés. La noche zaragozana tenía un encanto especial. Sus calles se poblaron de cines, de bares, de cabarets y de salas con actuaciones en directo. Uno de los mejores espectáculos se vivía cada tarde de domingo en la Romareda. El Zaragoza era temido en el mundo futbolístico por el brillo de sus 5 estrellas. 1964 fue un año de éxitos blanquillos. Al triunfo en la Copa de Ferias se añadió días después su primera Copa de España. El Zaragoza tuvo el ambiente en contra.
La final le enfrentó al Atlético de Madrid en el estadio de Chamartín. Los colchoneros hicieron el polvo por 2-1. El Real Zaragoza redactó en estos 4 años los capítulos más brillantes de su historia. En esta etapa encadenó 4 finales consecutivas y una de sus estrellas, Marcelino, pasó a los anales del fútbol por su famoso gol a Rusia, que significaba el triunfo de España en la segunda Eurocopa de Naciones. El Real Zaragoza se convirtió en un clásico de la competición del CAO. En 1966 disputó su 4ª final consecutiva, esta vez contra el Athletic de Bilbao. Los leones cayeron por 2-0 con goles de Villa y La Petra. El ocaso de los magníficos llegó demasiado pronto. Se acabaron las tardes de gloria con el descenso a Segunda División. La década de los años 70 vino marcada en el Real Zaragoza por la presidencia de José Ángel Zalba, por entonces el dirigente más joven del fútbol español. Su primer reto fue construir la ciudad deportiva, vivero y fábrica de jugadores. Con Zalba en la presidencia, el ascensor zaragocista subió a Primera División y se proclamó subcampeón de Copa el 25 de junio de 1976 en una triste final contra el Atlético de Madrid. Ese ascensor blanquillo condujo al equipo a la Copa de la UEFA y lo devolvió por último a Segunda División en 1977. Con Carriga en el banquillo y los zaraguayos en el césped, el Zaragoza ofreció grandes tardes de fútbol, pero no pudo dedicarle a su público la gloria de años pasados. En el aspecto positivo, destaca su primer subcampeonato de Liga. En el recuerdo, perdura la clase de Nino Arrúa, el futuro de un chavalín paraguayo llamado Lobo Diarte y el peso pesado de las áreas, Felipe Ocampos, conocido como el tanque guaraní. El Zaragoza, con Arsenio Iglesias del Zorro de Arteixo en el banquillo, se proclamó campeón de Segunda División. El ascenso se celebró en la Romareda con la victoria por 1-0 frente al Alavés en una fecha histórica para nuestra comunidad. El 23 de abril de 1978, los aragoneses salieron a la calle para manifestar sus deseos de autonomía. Durante aquella época, el Zaragoza alternó luces y sombras. La historia cerró sus páginas hasta el mes de abril de 1986. De nuevo en Madrid, en el estadio de Manzanares, el equipo dirigido por Luis Costa amplió su palmarés en la competición del CAO. Un gol de Rubén Sosa al malogrado Urruti Coechea rompió en 1000 pedazos la condición de favorito con la que partía el Barcelona en esta final de la Copa del Rey. En 1994 la historia hizo justicia con el Real Zaragoza, un año después de que el colegiado Urío Velázquez tuviese una desafortunada actuación en la final de Copa contra el Real Madrid. Esta vez el rival por el título fue el Celta de Vigo. El Caricruz se resolvió la lotería de los penaltis. Los 2 metros de Andoni Cedrún se derrumbaron sobre el césped para detener el lanzamiento de Alejo. El esférico murió entre sus enormes guantes y la suerte quedó en las botas del Paquete Higuera. Chechu Rojo cruzó los dedos implorando fortuna, pero la noche no estaba para supersticiones. Higuera certificó a la red un envío con acuse de recibo. La 4ª Copa del Rey voló a las vitrinas del Real Zaragoza. Era el preámbulo de la gesta más importante de su historia, la Recopa. No solo digo que el año que viene vamos a ganar la Recopa. París era el final del libro de ruta. Los 1000 kilómetros que separan la Romareda del Parque de los Príncipes aparecían jalonados por varios apeaderos. La carrera hacia la gloria arrancó a mediados de septiembre de 1994. Era la 4ª participación del Real Zaragoza en la Recopa. Su primer rival fue el Gloria Bistrita. La voz popular bautizó al equipo rumano como el Gloria Bendita debido a su escaso potencial. A pesar de perder en el partido de ida por 2-1, el 4-0 de la vuelta en el exilio de Valencia reflejó la diferencia entre ambos conjuntos. Snyder, Pardeza, Aguado y Poyet en 2 ocasiones superaron el primer obstáculo del camino. El Tatran Presov esperaba la segunda ronda. Esta vez la eliminatoria se decidió en el primer envite. 0-4 en Eslovaquia y todo resuelto.
La vuelta, de nuevo en el estadio de Mestalla, resultó un trámite. Victoria aragonesa por 2-1.